Hola, estamos en una de las entrevistas que estamos haciendo desde el Grupo Municipal de Adelante Málaga, la confluencia de Podemos e Izquierda Unida, con representantes de los distintos sectores que están en primera línea de trabajo frente a la situación de emergencia, de estado de alarma que estamos viviendo. Hoy queremos charlar un poco con Juanvi Pomares, presidente del Comité de Empresa de Metro Málaga y afiliado de Comisiones Obreras. Hola Juanvi, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, que aquí teníamos interés en charlar contigo un poco acerca, primeramente, de cómo estás viendo la situación actual en el servicio de Metro Málaga, sobre todo desde el inicio de esta situación especial. Bueno, pues realmente en Metro desde el inicio pues se han tomado las medidas que desde el comité de empresa y desde los delegados y delegadas de prevención se pusieron encima de la mesa. La verdad es que el trabajo con la empresa ha sido bueno, la empresa ha estado receptiva con nosotros y hemos trabajado desde el primer momento con ellos para tomar todas las medidas ante una situación que es totalmente nueva para todos. A día de hoy, pues prácticamente tenemos una cierta normalidad, por decirlo de alguna manera. Pues llevamos ya, pues prácticamente ya casi llegamos al mes, ¿no? de estado de alarma. Y sí es verdad que dentro de las incidencias que hemos tenido dentro de Metro, que lo que es tema de COVID-19, pues hemos tenido muy pocas incidencias. Tan solo hemos tenido un compañero que dio positivo, pero que gracias al trabajo de la empresa y del comité de empresa, pues se actuó rápido, se apartó al compañero. Gracias a Dios, hoy el compañero está en perfectas condiciones, ya se ha incorporado incluso a su puesto de trabajo. Y prácticamente la única incidencia que hemos tenido dentro de Metro de Málaga. Ya lo que es dentro de la normalidad, pues la psicosis, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de esta situación, de que al fin y al cabo los trabajadores y las trabajadoras, pues nos estamos moviendo con gente pues que va a los hospitales, a los supermercados y demás, que son gente expuesta exactamente igual que nosotros. Pues entonces un poco, si está esa psicosis, ¿no? O ese miedo, ¿no? Al contagio, ¿no? Al desconocimiento de este nuevo virus que tenemos encima. Pero bueno, la verdad es que las trabajadoras y los trabajadores de Metro Málaga, la verdad es que se han portado como unos auténticos héroes, campeones o no sé cómo llamarlos, son auténticos profesionales de lo suyo. Sin duda, y nos consta. ¿Y cuáles son, Juanvi, las medidas de seguridad que se han tomado para minimizar ese riesgo de contagio tanto en la plantilla como en las personas usuarias del servicio? Bueno, la verdad es que las medidas que se han tomado, lo que a nivel usuario, prácticamente desde la primera semana de estado de alarma, ya en todos los teleindicadores y demás se empezó a poner lo de intentar garantizar un poco la distancia de seguridad, ¿no? La distancia social, ¿no? Que se dice entre los viajeros. Al principio sí es verdad que la gente, por norma general, no le hacía mucho caso, pero conforme han ido pasando los días, sí es verdad que no hacía falta ni siquiera de decirles nada a los usuarios. Ellos mismos ya dentro de los trenes se guardan esa distancia y demás. También ayuda a que hemos bajado como es evidente en un estado de alarma, hemos bajado la afluencia de viajeros, hemos pasado de unos 30.000 viajeros diarios a aproximadamente unos 1.600 viajeros, lo que nos Ujú, dice que prácticamente las personas que se han movido en el transporte, pues prácticamente es personal sanitario y personal indispensable para el día a día. ujú. Y los propios usuarios prácticamente han marcado sus pautas y demás. Aparte también de los mensajes entre indicadores y demás, también pues se ha puesto en distintos puntos de las estaciones pues un dispensador de hidroalcohol Ujú. y demás para que la gente pueda usarlo. Lo que es en parte de los trabajadores, lo que es la parte de los trabajadores y las trabajadoras, pues nosotros lo bueno que teníamos, nosotros tenemos una peculiaridad y es que usamos bastantes personas en el mismo tren, por la diferencia de los turnos y todo eso.
Y las medidas de hidroalcohol y todas esas cosas, nosotros las teníamos ya impuestas antes de que hubiera ningún virus. Yo creo que hasta antes de que existiera, ¿no? Y sí es verdad que en cada puesto de trabajo teníamos siempre hidroalcohol, toallitas para desinfectar trenes y demás. ¿Qué es lo que se ha hecho, puesto que ya esas medidas prácticamente están tomadas, que se han hecho de más? Pues nosotros le recomendamos a la empresa un extra de limpieza en los trenes. La verdad es que la empresa lo acogió bastante bien. Y a día de hoy en la cabecera de Palacio de los Deportes, que es una de las cabeceras que tenemos en Metro de Málaga, siempre hay un tren que se está desinfectando, tanto en la zona de usuarios como en las cabinas de los maquinistas, los conductores. Y eso es una cosa que la verdad es que el usuario le agradeció y los trabajadores también. Porque siempre, digamos prácticamente cada hora, siempre tenemos a nuestra disposición un tren totalmente desinfectado. Y eso, pues creas que no da garantía. Claro. Y luego aparte, pues lo habitual, guantes de trinilo, de látex, mascarillas, que sí es verdad que lo de las mascarillas ha sido un poco una historia, ¿no? Como todos sabemos, aunque ahora ya parece que está una cosa un poquito más normalizada, pero sí es verdad que con las mascarillas ha sido toda una odisea conseguir mascarillas y demás. Y aún así, puesto que nosotros nos pusimos a trabajar con la empresa para que estuvieran aquí, antes incluso de que lo decretara el gobierno, fuimos el primer metro de España en poder tener las famosas mascarillas FFP2. O sea que dentro de lo que cabe, más o menos las medidas de seguridad en ese aspecto sí han funcionado. Bien. ¿Cuáles crees, Juanvi, que son las perspectivas en las próximas semanas, que ahora estamos comenzando las primeras fases de la desescalada y se supone que va a ir avanzando? ¿Y cuáles serían las necesidades más imperiosas, digamos, para que Metro funcione con todas las garantías y cuando vaya subiendo el número de usuarios? Eso la verdad es que es un poco... no sé cómo decirlo, pero la verdad es que da un poco de incertidumbre, ¿no? Tenemos un poco de incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser exactamente la desescalada. Sí lo tenemos claro por cómo lo ha anunciado el gobierno y demás, pero lo que no tenemos tan claro es cómo socialmente va a ir funcionando lo que es a nivel de transporte y demás. Sí es cierto que estamos trabajando en cómo hacerlo de la mejor manera posible. De hecho, desde el inicio del estado de alarma, nosotros rebajamos los servicios porque, evidentemente, pasar de 30.000 viajeros a unos 1.600, pues, evidentemente, bajamos la frecuencia, o sea, subimos la frecuencia de trenes, por lo cual había menos trenes y demás. Y viendo un poco que ya a partir de la próxima semana va a haber más cosas abiertas, va a haber más movilidad, ya a partir del lunes ya empezamos con unos servicios normales, como que trabajamos antes de la crisis sanitaria. O sea que ya a partir del lunes 11 de mayo ya vamos a dar un servicio normal. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener pues, la frecuencia de 6 minutos en hora punta y la de 7,5 prácticamente el resto del día. Esperemos que esa forma de trabajar pues haga que dentro de los trenes pues se pueda garantizar la distancia social. Porque al final un foco importante, yo creo, y yo creo que es una preocupación que tiene también el gobierno, es que un foco de contagio puede ser el transporte público en horas puntas. Claro. Porque al final tenemos ciertas horas donde el volumen de viajeros es bastante importante. Nosotros sí es verdad que estamos trabajando con el director de operaciones para minimizar en lo posible ese aspecto. Y si fuese necesario en algún momento puntual del día, viendo los análisis de los primeros días, reforzar con algún tren más, pues el sistema nos lo permite y poder hacerlo. No obstante, también me han comunicado hoy de que se va a hacer una especie de distanciamiento social dentro de los trenes. Se van a poner unas pegatinas para ciertos asientos para que no se puedan utilizar, para que los usuarios puedan, digamos, garantizar esa zona de seguridad o esa distancia social. Y aparte también en tornos, en máquinas de billetes, de billetaje y todo eso, pues se va a poner también un poco como lo que hay en los bancos, ¿no? De espere su turno,
con una Ajá. distancia para que no se acumule la gente en la salida, a la hora de sacar un billete y todo eso. Y yo creo que esas medidas son primordiales. Y lo más importante también, y me gustaría destacarlo, es que en concreto mi empresa, pero en general todas las empresas, que este tema de desescalada se trabaje muy bien y muy a fondo con los representantes de los trabajadores, con los delegados y las delegadas de prevención, porque al final somos los que estamos a pie de tajo y somos los que vemos un poco más las necesidades que tienen las trabajadoras y los trabajadores. Y también poner un poco en cuestión y en valor lo que es un servicio público. Porque por desgracia en Metro de Málaga tenemos un servicio público que es el Metro de Málaga, pero está en manos, digamos, de una empresa privada. No hay que olvidar que Metro de Málaga es Metro de Málaga S.A., una concesionaria de la Junta de Andalucía. Y sí es verdad que no hemos encontrado, sobre todo al principio, muchas trabas. Pero no trabas por parte de la empresa, sino trabas del contrato que tiene la concesionaria con la Junta de Andalucía. Y eso creo que es un problema. Por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos la parte de atrás de las cabinas de los maquinistas, de los conductores, digamos, la tenemos limitada para que la gente no pueda sentarse así, para poder garantizar la distancia de seguridad del maquinista, sobre todo los cambios de cabina y demás. Para hacer eso, nos costó como 4 o 5 días, la empresa lo veía bien, pero no podía limitar el aforo de los trenes, por lo cual la Junta tardó la misma vida en contestar, y desde que estábamos en disposición de hacerlo hasta que se pudo hacer pasaron 4 o 5 días. Yo espero que esta situación, cuando ya, si es verdad que tengamos una afluencia más importante de usuarios, todas estas situaciones pues no sucedan, porque al final hay parte, ¿no?, de la política española que siempre habla de la colaboración público-privada, pero hay ciertos aspectos, y en esto ha quedado claro, de que en estas situaciones hay más trabas que ventajas, que esa colaboración público-privada, pues al final se crean entrabas para poder garantizar una seguridad básica en una crisis como esta. Claro. Pues eso enlaza con una de las preguntas que yo te quería hacer. ¿No crees que esta crisis nos brinda también la oportunidad de reflexionar sobre varias cuestiones, ¿no? De reflexionar sobre la seguridad laboral, de reflexionar sobre el modelo de movilidad en una ciudad como Málaga y de reflexionar también sobre el modelo de gestión de un servicio público como el transporte? Sí, básicamente al final el transporte público creo que tiene que ser el eje vertebrador, ¿no?, del movimiento de las personas en una ciudad. Y creo que aquí en Málaga, que creo, si no creo mal recordar, somos la quinta ciudad de España y demás, y tenemos tres transportes públicos que no todas las ciudades lo tienen, como puede ser el servicio de autobuses de la MT, el Metro de Málaga, y también tenemos cercanía. Y realmente ni siquiera hay, creo que ni siquiera hay una mesa del transporte ni nada de eso que pueda, digamos, gestionar los tres transportes indispensables de la ciudad, los puedan gestionar de forma que sea lo más efectiva posible y de calidad para el ciudadano. Yo creo que es el momento de reflexionar de que es necesario. Yo, por ponerte un ejemplo, ¿no?, en Metro de Málaga de todo es sabido, ¿no? Ahora ya no sé, no lo recordamos tanto, pero antes del inicio de Metro de Málaga ha sido había un clima de política, además de la mala, ¿no?, de ayuntamiento contra la Junta, cuando la Junta, digamos, estaba el PSOE. De hecho, hasta que no entró Izquierda Unida en el gobierno, no se despejó un poco la incógnita de qué iba a pasar con el Metro de Málaga, cuando dejó la política a un lado y se puso a trabajar para un transporte para los ciudadanos y ciudadanas de Málaga. Entonces, yo creo que es el momento de olvidar que con el transporte público y con los servicios públicos en general de los ciudadanos y las ciudadanas no se debe de hacer política, y lo que se debe de hacer es trabajar para que sea efectivo para todas las personas de una ciudad. Yo creo que es el momento de hacerlo, porque no es de sentido común para nada, y además yo creo que los usuarios que nos puedan escuchar lo van a entender, porque es vox populi entre los usuarios tanto de la MT como de Metro de Málaga, de que es incomprensible que dos servicios públicos que dan servicio al ciudadano y a la ciudadana se hagan la competencia. Claro. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Además, por poner ahí una puntilla, eso es más una opinión personal que otra cosa,
Todos conocemos que la MT ha tenido que hacer un ERTE debido a esta Ujú. situación, para rebajar servicios y demás. Yo creo que si esa mesa de trabajo hubiera existido antes de que hubiera sucedido todo esto y la MT fuera un complemento de Metro de Málaga y Metro de Málaga un complemento de la MT, yo creo que se hubieran podido evitar bastantes personas que se han quedado en la situación de ERTE, ¿no? Porque al final, con las mismas líneas donde pasamos metro y pasan autobuses, al final, cuando hay tan pocos viajeros por la situación, al final, pues, uno de los dos ha perdido, por decirlo de alguna manera, y ha tenido que verse en la situación de hacer un ERTE. Si hubiera estado complementado el transporte, yo creo que no hubiera hecho falta haber hecho ningún ERTE en la empresa municipal de transporte. Pues seguramente, la verdad es que es un debate interesante y que esta situación de estado de alarma, de confinamiento, con todo lo que acarrea, pues nos invita y nos obliga incluso a reflexionar sobre todo esto. Pues yo nada más que darte las gracias, Juanvi, por tu colaboración y por haberte prestado a esta entrevista que para mí ha sido muy interesante y espero que también para las personas que la puedan ver, pues lo sea también, porque más allá del estado de alarma, nos hablas de cosas muy interesantes sobre el modelo de movilidad, de coordinación de las distintas plataformas de transporte público en la ciudad y también sobre el modelo de gestión de estos servicios públicos. Muchísimas gracias, Juanvi, y como Muchas siempre nos gracias a ti, tiene a Eduardo. tu disposición al Grupo Municipal Adelante Málaga para lo que necesitéis a los trabajadores de Metro Málaga. Al extensivo un saludo y un agradecimiento por su labor a todas ellas y ellos. Yo se lo haré llegar, no te quepa la menor duda. Bueno, pues gracias, Juanvi. Hasta luego. Gracias a vosotros.